Hola a todos, mi nombre es Adriana Camacho, estudiante de sexto semestre del programa de Administración de Empresas de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. En esta ocasión les quiero presentar este video explicativo como parte de las actividades de la semana 6 para la materia de microeconomía. Vamos a hacer una breve explicación de la teoría del productor a corto y largo plazo y sus respectivos puntos de equilibrio. Empezando por el corto plazo, en este ejemplo vamos a utilizar una empresa que produce chocolatinas y que tiene un factor de capital K expresado en el número de máquinas. Como se trata del comportamiento del productor a corto plazo, este número de máquinas se va a mantener constante. Entonces el dueño de la fábrica debe decidir cuántos trabajadores debe tener en su planta para maximizar su cantidad producida al mínimo costo. Entonces vamos a considerar un número de trabajadores n que varía de 1 en 1 hasta llegar a ser 21 trabajadores. El primer supuesto de aquí en adelante es que de acuerdo a una medición que hizo el empresario, el primer trabajador produjo 75 chocolatinas, utilizando las 3 máquinas él solo. Y hay un segundo supuesto que es muy importante para poder lograr la representación gráfica, y es que la producción marginal de cada trabajador adicional es decreciente, pero no es lineal. Es decir, que si nosotros graficamos la producción marginal, en este ejercicio es esta la línea gris, y vemos que empieza en 75 chocolatinas, y va aumentando hasta que llega a un máximo y después disminuye hasta que cruza con el eje X. Este eje es el número de trabajadores. Ahora, ya teniendo la producción marginal y el número de trabajadores, podemos calcular y graficar la producción total y la producción media. Entonces la producción total para 0 trabajadores siempre será 0, porque si no tenemos trabajadores no tendremos ninguna producción. Al agregar el primer trabajador, como les mencionaba, según lo medido por el productor, este trabajador le generó una producción de 75 chocolatinas. Este es un supuesto, es decir, que no es un cálculo, sino que es un valor dado. Y a partir del segundo trabajador en adelante, la producción total siempre será la sumatoria de la producción anterior, más la producción marginal. Entonces, cuando hay 2 trabajadores, la producción total sería de 75 chocolatinas, que es lo que produce el primer trabajador, más la producción marginal del segundo trabajador, que es 118 chocolatinas adicionales. Eso nos da como resultado 193 chocolatinas. Para el tercero sería la producción total con 2 trabajadores, más la marginal del tercer trabajador, que son 141 chocolatinas, y así sucesivamente hasta que lleguemos a los 21 trabajadores. En este caso, los 21 trabajadores producirían 1514 chocolatinas, pero vemos que ese no es el punto máximo. El máximo se da al tener 17 trabajadores, con los cuales producimos 1644 chocolatinas. Ahora la producción media. Este valor es el promedio de unidades producidas por trabajador en cada escenario, es decir, el promedio de chocolatinas por trabajador si fuera un trabajador, si fueran 2 o si fueran 15 o 21. Para cada escenario de total de trabajadores tenemos un promedio por trabajador. Esa es la producción media. Para calcular la producción media, simplemente dividimos la producción total por el número de trabajadores de esa producción total. Entonces así nos da que para un trabajador, como tenemos una producción total de 75, la producción media es 75 sobre 1, es decir, 75. Pero si tuviéramos 2 trabajadores, como la producción total es de 193, la media sería 193 dividido entre los 2 trabajadores, o sea, 97 chocolatinas. Si hay 2 trabajadores y entre los dos producen 193 chocolatinas,
cada uno produjo en promedio 97 chocolatinas. Esa es la producción media. Así se mide con cada escenario. Entonces, si tenemos 11 trabajadores, ellos en total producen 1.389 chocolatinas, lo que quiere decir que en promedio cada uno de esos 11 produjo 126 chocolatinas. Vemos que la producción media primero es creciente y se mantiene creciente hasta que llegamos a los 8 trabajadores. Es decir que a partir del 9º trabajador, esta se vuelve decreciente. Con estos datos ya podemos llegar a la representación gráfica de las tres curvas: la producción total, la producción marginal y la producción media. Empecemos con la producción marginal, la línea azul. Como les decía en un principio, esta no tiene un comportamiento lineal, sino que empieza en 75 y crece hasta un punto máximo, y a partir de los 5 trabajadores va decreciendo. A la producción media le pasa algo parecido, la línea verde. Empieza en 75 y aumenta hasta que llega a su máximo a los 8 trabajadores. Y a partir de este punto decrece hasta que corta con el eje X. Entonces hay dos puntos fundamentales que tenemos que tener claros al momento de definir el punto de equilibrio del productor a corto plazo. El primer punto es el momento en el que la producción marginal y la producción media son iguales, que en este ejemplo sucede al tener 8 trabajadores en planta. Desde el primer trabajador hasta el 8º es lo que se conoce como etapa 1 de la producción. Es la etapa en la que la producción marginal está por encima de la producción media y el cambio delta mg de la producción marginal es creciente. Después del 8º trabajador y hasta que la producción marginal toca el eje X, está comprendida la etapa 2 de la producción, que es cuando la producción media siempre es mayor que la producción marginal y la producción total llega a su máximo. En esta etapa, el cambio delta mg de la producción marginal es decreciente hasta que llega a 0. Y todo punto después del máximo de la producción total o corte de la producción marginal con X, es decir, todo punto después de la línea que estoy señalando aquí, es lo que se conoce como etapa 3 de la producción. En esta etapa se da la sobreutilización de los insumos fijos y la subutilización de los insumos variables.